El aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido de platos chocando y el murmullo de conversaciones en el lujoso restaurante La Cumbre, un exclusivo lugar frecuentado por las personas más influyentes de la ciudad. Empresarios, celebridades y políticos se daban cita en aquel salón de techos altos y lámparas de cristal, donde cada detalle estaba cuidadosamente diseñado para irradiar elegancia y exclusividad. Pero entre el ajetreo de los meseros y el vaivén incesante del servicio, había alguien que destacaba sin quererlo. Andrés llevaba más de 3 años trabajando allí. Con su uniforme impecablemente planchado y su postura erguida, parecía un mesero más en aquel universo de lujos y apariencias. Pero no lo era. Había algo en su mirada, en la forma en que sus ojos oscuros observaban a cada persona, que lo diferenciaba del resto. No era solo un trabajador más. Era un hombre con sueños. Pero también, era un hombre que conocía el desprecio en su máxima expresión. A diario, lidiaba con clientes arrogantes que ni siquiera lo miraban a los ojos al hacer un pedido. Gente que dejaba propinas ridículas como si fuera un acto de caridad. Personas que lo trataban como si su única función en la vida fuera servirles sin voz ni identidad. Él lo aceptaba, no porque no tuviera orgullo, sino porque sabía que aquel trabajo era solo un paso en su camino. Porque mientras servía copas de vino y platos exquisitos, su mente no estaba allí. Estaba en el futuro que se estaba esforzando por construir. Lo que nadie sabía era que Andrés poseía un talento excepcional. Uno que, de descubrirse, podría cambiarlo todo. Pero aún no era el momento. Aún no estaba listo. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Lo que él no sabía era que, muy pronto, su vida daría un giro inesperado. Que aquellos que lo menospreciaban tendrían que mirarlo con otros ojos. Y que el simple mesero al que tanto despreciaban, se convertiría en alguien que jamás podrían ignorar. El sonido de los cubiertos chocando contra los platos se mezclaba con las voces sofisticadas de los clientes que llenaban el restaurante La Cumbre. Para la élite de la ciudad, ese lugar era mucho más que un simple restaurante, era un símbolo de estatus. Allí, las personas más influyentes venían a cerrar negocios millonarios, a presumir su poder y a ser vistos con la gente correcta. Pero para Andrés, aquel lugar no era más que su lugar de trabajo. Desde que había ingresado como mesero, aprendió a moverse con la precisión de un reloj suizo. Sabía exactamente cuántos segundos debía esperar antes de ofrecer el vino, cómo mantener su rostro inexpresivo ante los comentarios condescendientes y, sobre todo, cuándo quedarse en silencio. Era joven, de apenas 26 años, pero la vida le había enseñado a madurar rápido. No venía de una familia acomodada, ni tenía conexiones que lo ayudaran a escalar posiciones. Todo lo que tenía, lo había conseguido con esfuerzo, con largas jornadas de trabajo y con un deseo inquebrantable de salir adelante. Sin embargo, no importaba cuánto se esforzara, para los clientes de La Cumbre, él solo era un simple mesero. Esa noche, el restaurante estaba más concurrido que de costumbre. Un evento privado reunía a empresarios de alto nivel, políticos y socialites, todos reunidos en torno a una cena de gala. Andrés se movía entre las mesas con su habitual eficiencia, sirviendo copas de champán y retirando platos sin que nadie notara su presencia. Pero mientras caminaba, pudo escuchar retazos de conversación. Dicen que la nueva inversión en bienes raíces duplicará su valor en 2 años. Solo los más inteligentes lograrán entrar en el trato antes de que se haga público. Al final, solo los que tienen contactos triunfan en este mundo. Andrés mantuvo su expresión neutra, pero en su interior, sintió una punzada de molestia. ¿Era cierto que solo aquellos que nacían con ventajas podían alcanzar el éxito? ¿No existía espacio para alguien que solo tenía su talento y su esfuerzo? Pero esos pensamientos fueron interrumpidos cuando una risa burlona llamó su atención. En una mesa cercana, un grupo de jóvenes vestidos con trajes caros lo observaba con una mezcla de diversión y desdén. «Oye, mesero», dijo uno de ellos, extendiendo su copa vacía con la pereza de quien se siente superior. «Más vino». Andrés tomó la botella con calma y sirvió con precisión, asegurándose de no derramar ni una gota. Pero entonces, uno de ellos, con un brillo malicioso en los ojos, comentó en voz alta: «Debe ser triste trabajar en un lugar como este y nunca poder pagar una cena aquí». Los otros rieron. Andrés sintió como la sangre le ardía en las venas. No era la primera vez que lo trataban así. No sería la última. Pero él no iba a darles el placer de verlo reaccionar. Mantuvo su expresión impasible y, con voz neutra, respondió: «Estoy seguro de que el dinero no compra la educación,
señor. El grupo enmudeció por un instante. El joven que había hecho el comentario lo miró con una mezcla de sorpresa y molestia, pero Andrés ya se había alejado, sin darles oportunidad de seguir con la burla. No valía la pena. Ellos nunca entenderían. Para ellos, él siempre sería un simple mesero. Pero lo que nadie sabía era que, en poco tiempo, todo cambiaría. Y que muy pronto, aquellos que lo despreciaban tendrían que mirarlo con otros ojos. Porque el destino estaba a punto de sorprenderlos a todos. El aire del restaurante estaba cargado de arrogancia y superficialidad. Andrés lo sabía. Lo sentía en cada palabra condescendiente, en cada mirada despectiva que recibía. Pero lo que aquellos clientes no comprendían era que él no era solo un mesero. Su mente nunca se detenía. Mientras sus manos servían platos y recogían copas vacías, su cerebro absorbía información. Aprendió los nombres de los empresarios que cerraban acuerdos millonarios en las mesas privadas. Escuchó detalles de inversiones, estrategias de negocios, proyectos en desarrollo. Cada noche en la cumbre era una lección. No en servicio, sino en cómo funcionaba el poder. Y Andrés, aunque nadie lo sospechaba, estaba tomando nota. Esa noche, cuando terminó su turno, caminó hasta su pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Abrió su laptop y comenzó a escribir. Un plan, un proyecto que cambiaría su vida. Porque Andrés sabía algo que los hombres ricos que lo humillaban no imaginaban. El destino no favorece solo a los poderosos. También favorece a los que están dispuestos a luchar por más. Los días transcurrieron con la misma rutina. Andrés trabajaba, escuchaba, aprendía. Pero dentro de él, algo estaba cambiando. Las palabras de los clientes que solían herirlo, ahora eran solo combustible. Cada burla, cada gesto de desprecio, lo empujaba más cerca de su objetivo. Un día, mientras servía una mesa en la que se discutía una importante inversión en bienes raíces, una voz femenina lo sacó de sus pensamientos. «Tienes buena memoria, ¿verdad?». Andrés parpadeó y se giró. Una mujer lo observaba con curiosidad. No era como los demás clientes. Vestía con elegancia, pero sin exageraciones. Sus ojos oscuros lo analizaban con inteligencia. «Sí, señora. Señorita», lo corrigió ella con una media sonrisa. Andrés se tensó. «Perdón». Ella inclinó la cabeza y señaló la mesa. «Te he visto por aquí antes. Siempre prestando atención. ¿Por qué lo haces?». Andrés la miró con cautela. «Soy mesero. Debo estar atento a los clientes». Ella sonrió, como si supiera que él estaba ocultando algo. «Claro». No dijo más. Pero Andrés sintió que, por primera vez, alguien lo había visto de verdad. Los días pasaron. La mujer misteriosa seguía visitando el restaurante. A veces, lo observaba en silencio. Otras, le hacía preguntas triviales. Pero Andrés sentía que ella sabía más de lo que decía. Hasta que una noche, mientras recogía la mesa tras su cena, ella dejó una tarjeta frente a él. «Llama a este número si alguna vez decides que puedes hacer algo más que servir mesas». Andrés miró la tarjeta con el ceño fruncido. Era una oferta, una oportunidad. Y él no iba a desperdiciarla. Andrés pasó la noche pensando. Esa tarjeta podía ser el primer paso hacia algo más grande. Pero, ¿era un riesgo? Sabía que en el mundo de los negocios nadie regala oportunidades. Si esa mujer le ofrecía algo, debía haber un motivo. Pero en su interior, Andrés ya sabía la respuesta. No podía seguir sirviendo mesas el resto de su vida. Así que, al amanecer, tomó su teléfono y marcó el número. Cuando la voz de la mujer respondió del otro lado, Andrés respiró hondo. Aceptó la oferta. Y, sin saberlo, en ese momento su vida cambió para siempre. La voz al otro lado del teléfono sonaba calmada, pero firme. «Sabía que llamarías». Andrés tragó saliva. «¿Quién es usted, en realidad?». Hubo una breve pausa. «Mi nombre es Victoria Ferrer. Trabajo en inversiones privadas. Y creo que tienes algo que me interesa». Andrés frunció el ceño. «¿Qué podría tener yo que le interese?». Victoria rió suavemente. «He observado cómo trabajas. No solo sirves mesas, Andrés. Eres analítico, observador. Sabes cuándo callar y cuándo escuchar. Y, sobre todo, has estado absorbiendo información en la cumbre». Andrés sintió un escalofrío. «No sé de qué habla». «No mientas», dijo ella con tranquilidad. «Sé que recuerdas conversaciones enteras de empresarios que ni siquiera saben que existes. Sé que entiendes cómo funcionan sus negocios,
sus inversiones, sus errores. Andrés no dijo nada, porque Victoria tenía razón. Quiero hacerte una propuesta, continuó ella. Pero no por teléfono. Ven a verme mañana. ¿Dónde? Victoria le dio una dirección en un exclusivo edificio de oficinas. Antes de colgar, ella añadió: y Andrés, piénsalo bien. No hay marcha atrás después de esto. Cuando la llamada terminó, Andrés sintió que su destino pendía de un hilo, porque sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Pero ya no había vuelta atrás. Al día siguiente, Andrés se puso su mejor camisa y tomó el autobús hacia la dirección que Victoria le había dado. Se sentía fuera de lugar en aquel rascacielos de cristal, rodeado de personas en trajes caros que lo miraban como si no perteneciera allí. Pero no dejó que eso lo intimidara. Cuando entró a la oficina de Victoria Ferrer, la encontró sentada tras un escritorio de madera oscura, con una vista panorámica de la ciudad a su espalda. Ella lo estudió por un momento antes de hablar. «Quiero que trabajes para mí». Andrés sintió que su pulso se aceleraba. ¿Haciendo qué? Victoria se apoyó en el respaldo de su silla. «Usando lo que sabes». Andrés frunció el ceño. «Explíquese mejor». Victoria sonrió. «Has pasado años escuchando a los hombres más poderosos de la ciudad. Sabes en qué invierten, cuáles son sus miedos, qué oportunidades dejan pasar. Quiero que me ayudes a usar esa información». Andrés sintió una mezcla de emoción y peligro. «Eso suena ilegal». «No lo es, si sabes cómo hacerlo». Victoria se inclinó hacia adelante. «¿Quieres seguir siendo un mesero toda tu vida? ¿O quieres ser alguien que toma las decisiones?» Andrés no respondió de inmediato. Porque, en el fondo, ya conocía la respuesta. Esa noche, Andrés no pudo dormir. Su mente giraba alrededor de la oferta de Victoria. Por primera vez, tenía una oportunidad de salir del restaurante, de demostrar su verdadero potencial. Pero también sabía que aceptar implicaba correr un riesgo. Podría perder todo si fallaba. Pero, ¿qué tenía que perder, realmente? Así que, al amanecer, tomó su decisión. Volvió a la oficina de Victoria y la miró a los ojos. «Acepto». Victoria sonrió, como si ya hubiera sabido que diría eso. «Bienvenido al juego real, Andrés». Y en ese momento, su vida cambió para siempre. Los primeros días trabajando con Victoria fueron un torbellino. Ella lo llevó a reuniones privadas, lo introdujo en círculos exclusivos y le enseñó cómo se movía el verdadero poder. Pero Andrés no era un simple espectador. Aprendió rápido. Cada inversión, cada transacción, cada trato turbio que veía, lo hacía entender mejor cómo se construían las fortunas. Y pronto, empezó a hacer sus propias jugadas. Victoria lo observaba con satisfacción. Sabía que tenías talento. Andrés sonrió con confianza. Esto es solo el comienzo. Y no se equivocaba. Porque muy pronto, el mesero que todos despreciaban se convertiría en un jugador clave en el mundo de los negocios. Andrés comenzó a moverse en un mundo completamente distinto. De servir mesas en la cumbre, pasó a sentarse en reuniones con inversionistas, empresarios y personas que movían los hilos del dinero en la ciudad. Victoria lo convirtió en su aprendiz, enseñándole lo que nadie en el restaurante hubiera creído que podía aprender. Las reglas del juego. Cómo se construyen y destruyen imperios. Cómo las decisiones de unos pocos afectan la vida de miles. Andrés observaba y aprendía. Pero no se conformaba. Porque dentro de él había algo que lo impulsaba más allá de ser un simple aprendiz. Quería su propio imperio. Y para lograrlo, tenía que hacer su primera gran jugada. El primer gran negocio de Andrés llegó más rápido de lo que esperaba. Victoria le confió una oportunidad, una inversión en bienes raíces que pocos conocían. «Tienes buen instinto», le dijo ella. «Es hora de que tomes una decisión por ti mismo». Andrés estudió el mercado, hizo cálculos, revisó la información que había escuchado durante años mientras servía mesas. Y apostó. Arriesgó todo lo que tenía. Cuando la inversión dio frutos, ganó más dinero del que jamás había visto en su vida. Y con ello, algo más. Respeto. La gente que antes no sabía su nombre ahora quería hacer negocios con él. Los mismos que lo despreciaron en la cumbre, comenzaron a verlo con otros ojos. Pero Andrés no había olvidado. Sabía quién lo humilló. Sabía quién se rió de él. Y no había terminado con ellos. El éxito de Andrés comenzó a llamar la atención. Algunos lo miraban con admiración. Otros, con envidia. Pero había alguien que lo observaba con interés genuino. La mujer misteriosa del restaurante,
la que había sido la única en verlo diferente cuando todavía era un mesero. Su nombre era Camila. Era hija de uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Y aunque su vida estaba llena de lujos, nunca se sintió parte de ese mundo. Cuando vio a Andrés triunfar, supo que él era diferente a los demás. Y quiso conocerlo. Pero Andrés no estaba seguro de si confiar en ella. Porque sabía que, en su mundo, nada era tan simple. Andrés y Camila comenzaron a verse en eventos, reuniones y encuentros casuales. Pero, poco a poco, lo que comenzó como una simple curiosidad se convirtió en algo más. Camila se interesaba en lo que Andrés decía. No lo veía como un novato. No lo veía como alguien que debía probar su valor. Lo veía como un igual. Y eso hizo que Andrés sintiera algo que nunca había sentido antes. Porque siempre había luchado por respeto, por éxito, por dinero. Pero nunca había pensado en el amor. Hasta ahora, el ascenso de Andrés no pasó desapercibido. Los empresarios más influyentes comenzaron a verlo como una amenaza. Para ellos, él no pertenecía a su mundo. No tenía apellido. No tenía herencia. Y sin embargo, estaba ganando. Así que comenzaron a moverse en su contra. Primero con rumores. Luego, con negocios sucios. Hasta que finalmente, orquestaron un golpe contra él. Un trato falso. Un fraude cuidadosamente diseñado. Si caía en la trampa, perdería todo lo que había construido. Pero lo que ellos no sabían, era que Andrés estaba listo para enfrentarlos. Andrés analizó cada detalle del trato. Sabía que algo no encajaba. Las cifras eran demasiado perfectas. El retorno de inversión, demasiado alto. Era una trampa. Victoria le había advertido que, cuando alcanzara cierto nivel, sus enemigos intentarían destruirlo. Y ahora, lo estaban intentando. Pero Andrés no era el mismo hombre que había sido cuando servía mesas en la cumbre. Sabía cómo jugaban estos empresarios. Sabía que si querían engañarlo, él debía adelantarse a ellos. Así que hizo algo inesperado. Les hizo creer que caía en la trampa. Firmó el acuerdo con confianza. Mostró interés en invertir aún más dinero. Y cuando los empresarios creyeron que lo tenían atrapado, él los hundió con su propio engaño. Había estudiado cada detalle del fraude. Tenía pruebas. Las filtró a la prensa antes de que pudieran actuar. Y en cuestión de días, los mismos hombres que intentaron destruirlo quedaron expuestos ante toda la ciudad. El escándalo fue devastador. Cuentas congeladas. Inversiones caídas. Socios retirando apoyo. Y Andrés se convirtió en el único que salió limpio del desastre. Victoria lo miró con satisfacción. Sabía que no te dejarías atrapar. Andrés sonrió. Nadie más vuelve a jugar conmigo. Porque ahora, él era quien movía las fichas. El escándalo dejó a Andrés en el centro de atención. Algunos lo admiraban. Otros lo odiaban. Pero lo más importante era que nadie podía ignorarlo. Los mismos empresarios que antes lo despreciaban ahora lo buscaban. Querían trabajar con él. Querían su aprobación. Y Andrés, con la calma de quien tiene el poder, decidía quién merecía su tiempo y quién no. Pero mientras su éxito crecía, algo más lo inquietaba. Camila, la mujer que lo había mirado diferente desde el principio. La única que no había intentado manipularlo ni engañarlo. Su relación con ella había pasado de conversaciones a algo más profundo. A momentos en los que se sentía realmente visto. Pero, ¿podía confiar en ella? ¿O era solo otra pieza en el juego? Andrés tenía que descubrirlo. Porque esta vez, su corazón también estaba en riesgo. Camila lo invitó a su casa. No a un evento. No a una reunión de negocios. A su casa, lejos de las miradas y los lujos. Quiero que veas quién soy realmente, dijo ella. Andrés aceptó. Pero en el fondo, seguía alerta. Cuando llegó, encontró un hogar cálido, lleno de recuerdos, fotos familiares, detalles personales. Nada de lo que había esperado. Camila no era solo la hija de un empresario poderoso. Era alguien que, como él, se sentía fuera de lugar en ese mundo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Andrés bajó la guardia. Y cuando Camila lo besó, sintió que, tal vez, no todo en su vida tenía que ser una batalla. Pero la felicidad no duró mucho. El padre de Camila descubrió su relación y no la aprobó. Para él, Andrés seguía siendo un don nadie. Un hombre sin apellido. Sin legado. Sin historia. No tienes derecho a estar con mi hija, le dijo, con frialdad. Andrés no respondió.
porque ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Pero Camila sí. No eres tú quien decide mi vida, respondió ella, desafiante. Esa noche, Camila tomó una decisión. No dejaría que su padre le dictara a quién amar. Y Andrés entendió algo importante. El amor verdadero no es una transacción. No es un trato entre familias poderosas. Es una elección. Y Camila lo había elegido a él. Pero el padre de Camila no se quedaría de brazos cruzados. Comenzó a mover sus influencias. Intentó bloquear los negocios de Andrés. Intentó convencer a los inversionistas de alejarse. Pero lo que no entendía era que Andrés ya no era un simple mesero. Era un hombre con aliados, con poder. Y cuando los intentos de su suegro fracasaron, él mismo lo buscó. ¿Qué quieres realmente?, preguntó Andrés, sin miedo. El hombre lo miró con desdén. ¿Que desaparezcas? Andrés sonrió. Entonces tenemos un problema. Porque no planeaba irse a ningún lado. El enfrentamiento con el padre de Camila fue solo el principio. Los enemigos de Andrés aumentaron. Pero él no se doblegó. Con cada obstáculo, se hacía más fuerte. Y cuando finalmente logró consolidar su negocio a nivel internacional, la ciudad entendió que él había ganado. Los mismos que lo despreciaron en la cumbre ahora lo respetaban. Y los que intentaron destruirlo habían sido superados. Pero, más importante que el éxito, Andrés había encontrado algo que el dinero no podía comprar. Amor, propósito, y la certeza de que su historia apenas comenzaba. Años después, Andrés caminó por las puertas de la cumbre una última vez. Pero esta vez, no como mesero, sino como el dueño del restaurante. El lugar donde lo despreciaron ahora le pertenecía. Pero no entró para humillar a nadie. No entró para vengarse. Simplemente entró, sonrió, y disfrutó de su victoria. Porque la mejor venganza no es la destrucción. Es el éxito. Es demostrar que no importa de dónde vengas, sino a dónde estás dispuesto a llegar. Y Andrés había llegado más lejos de lo que cualquiera había imaginado. La historia de Andrés nos enseña que el destino no está escrito. No importa cuánto te subestimen, no importa cuántas puertas se cierren, si tienes determinación, inteligencia y perseverancia, puedes cambiar tu vida. Porque aquellos que te desprecian hoy podrían ser los mismos que te admiren mañana. Si te gustó esta historia y quieres más relatos de éxito, amor y superación, suscríbete y no te pierdas lo próximo. Nos vemos en la siguiente historia.